Ahora le vamos a dar la palabra a un joven que son nuestra esperanza, ¿no? Para los que somos dinosaurios y los vemos con tanta capacidad y tanta lucha y tanto poner el hombro para que esto funcione. Así que le doy la palabra a Nicolás Kreplak. Buenas, ¿qué tal, Ricardo? Compañeros, Gracias. Dani, querido. Bueno, siempre un lujo escucharlo a Dani y tratar de seguir el hilo de lo que Dani venía contando y poniendo en discusión. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. A mí me parece que la descripción que hizo Dani respecto del análisis del sistema de salud, sus partes, bien esquemático, historizado, contextualizado, me parece que es sin duda inapelable. Voy a tratar de darle yo dos otros cariz a la intervención para ver si podemos complementar o aportar algo también. Uno me parece que tiene que ver con la contextualización política, que creo yo que es importante. Nosotros venimos de un periodo de tiempo en el que luego de la caída de las opciones del mundo socialista o del mundo que tenía relación con la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, la supremacía absoluta que quedó en el mundo respecto al neoliberalismo, puso gran parte de los condicionamientos que hicieron del sistema de salud argentino ese sistema tan fragmentado que permite la expresión y la explotación de negocios de los más potentes. Pero creo yo que para finales del siglo XX, en Argentina en el 2001, pero en el mundo seguramente sin duda para la crisis de las subprimes y del 2008, se vio algo que ya viene sucediendo hace bastante y que todavía seguimos probablemente pagando sus consecuencias, que es, ha fracasado profundamente a nivel global, a pesar de que sea de máxima hegemonía, la desigualdad que el neoliberalismo brutal está generando. Y creo yo que en países como Argentina, en el 2001, con el estallido político de representatividad que se generó, nos marcó que claramente el neoliberalismo y el sálvese quien pueda y destruir el estado de bienestar que se había construido desde la época de Perón tiene mucho costo, que fue defendido en las calles por el pueblo. Creo que en parte de Europa, donde también hay un avance muy grande sobre el estado de bienestar, también es resistido. Ustedes pueden ver la marea blanca, pero también incluso, y sin meterme todavía en este tema demasiado de la pandemia, por todos los países, por más neoliberales que sean sus gobiernos, entendiendo la necesidad de un estándar de ciudadanía que incluyan los derechos sociales. Y en Argentina, y parte de la región, por supuesto, pero Argentina particularmente, el gobierno de Néstor y Cristina levantó la idea de lo colectivo, lo social, más allá de la discusión específica del sistema de salud. Más allá de todos los problemas que el sistema de salud tiene y que Dani ha descrito tan bien y tan minuciosamente, el contexto de Argentina no es el mismo contexto de Argentina en el que yo me inicié en la militancia política, en los 90, en el cual decía el otro día, perdónenme si voy a tener un pequeño exabrupto, pero el otro día escuchaba a una humorista que le preguntaban qué eran los 90, para explicarle a los que tenemos cerca de 40, explicarle a los que tienen 20 qué eran los 90, y ella decía, una época donde ser un hijo de puta estaba bien. Me parece que eso fracasó conceptualmente en Argentina. Tanto fracasó que por la vía del engaño, del lawfare, de los medios de comunicación, el último proyecto neoliberal fue repelido violentamente en las urnas. Axel, sin aparato, perseguido, con el lawfare detrás, fue claramente triunfador con 20 puntos en la provincia de Buenos Aires contra el candidato que el neoliberalismo ponía acá para expresar sus crueldades. Y digo esto porque con el Frente de Todos, con esta vuelta, esta oleada de proyectos populares
en la región, por supuesto que distintos, por supuesto que quizás más heridos, pero estamos en Argentina y estamos en Bolivia nuevamente, y estamos recuperando cierta iniciativa con México. Me parece que en este contexto, y ahí aparece la pandemia, y nos pone en crisis qué es lo que significaba ese estado de exclusión y de desigualdad que la fragmentación del sistema de salud generó por la vía de los negocios, del neoliberalismo y de tantas décadas de destrucción del estado de bienestar argentino, nos pone sobre relieve una necesidad. Tenemos que transformar el sistema de salud porque el pueblo lo precisa. Lo hemos hecho de facto en la provincia de Buenos Aires, sin duda, seguramente en gran parte del país. Nos hemos puesto a trabajar en un sistema de salud con un ministerio que se hace cargo del sistema de salud. Yo me acuerdo perfectamente que se decía por los pasillos del Ministerio de Nación, cuando nos tocó caminarlos, quizás no se decía por las autoridades, pero se decía en el mundillo de los trabajadores, que su área de competencia era el subsector público, que era el Ministerio de Salud Pública, y eso significa que era del sector público, que no tenía competencia sobre las demás jurisdicciones prácticamente, no sobre las demás formas de financiamiento, quiero decir. Y sin duda fue explícito planteado por el gobierno neoliberal, que lo transformó en secretaría, que claramente decía, no tenemos responsabilidad sobre las provincias. Por ejemplo, cuando hubo una epidemia en Chubut de hantavirus, que fue realmente grave, el que era ministro de Salud en ese momento lo que planteó es no vayan a la zona, como toda respuesta, ¿no? Creo que no se sentía con responsabilidad sobre las provincias, pero además no se sentía con responsabilidad sobre algo más que los hospitales públicos. Así que ese modelo fracasó, y en este contexto y con la pandemia, el Estado se ha hecho cargo de la salud, del subsector público, del subsector privado, de la seguridad social, de las ART, de todo. Y nos ha puesto también en discusión. Están los sistemas de la seguridad social sin capacidad prestacional, que terciarizan con efectores que cobran mayormente por prestaciones. ¿Están capacitados para tener la plasticidad necesaria para adaptarse a las necesidades del pueblo? Y me parece que el dato político importante, lo que llega, más importante de todo esto, es que el sujeto de discusión se ha transformado. Es decir, tenemos la historia sanitaria que Dani menciona, tenemos la construcción de cuadros y de compañeros y compañeras a lo largo y a lo ancho de todo el país que están insertos en la política sanitaria, que conocen las realidades y las diversas problemáticas. Ahora la discusión tiene una clave política. Es necesario que la política sea quien conduzca una transformación de tremenda índole, de tremenda magnitud, como la transformación sanitaria. Y si quedaba alguna duda de que no era una discusión sectorial, ha quedado expresado con la pandemia. Esta pandemia en la provincia de Buenos Aires al menos ha podido tener el manejo del Estado que ha tenido, no porque Daniel o yo fuéramos mejores o peores gestores, o no porque hayamos armado un equipo, y ni siquiera porque nos hayan dado el presupuesto necesario. Ha funcionado de alguna manera porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires encarnó personalmente la representación política, el peso político sobre el sistema de salud, y lo mismo ha hecho nuestro presidente en general. Es decir, para que el sistema funcionara, lo mejor que podía funcionar con todas sus debilidades, tuvo que tener la presencia política máxima. Para poder tener una transformación necesitamos presencia política máxima. Ahora, ¿qué es lo que sucede principalmente que tenemos que darnos nosotros entonces como discusión? Clarísima, es que no va a ser la transformación del sistema de salud una discusión que logremos hacer entendiendo solamente las subjetividades de quienes nos encontramos adentro del sistema de salud y resolviendo las necesidades de quienes nos encontramos adentro del sistema de salud, de los y las trabajadoras, de las y los financiadores del Estado, de la industria farmacéutica, de los prestadores. No se va a resolver así. Se resuelve sin ninguna duda con la misma lógica con la cual se construyó el Estado de Bienestar, el Sistema Nacional de Salud en Inglaterra, el sistema peronista de salud en Argentina, que es entendiendo el sujeto histórico principal, que es el pueblo, como el necesario, el garante necesario y el responsable
y al que tiene que llegarle todas las transformaciones que se realicen en el sistema de salud. Y esto que parece una pavada, para nosotros es realmente muy importante, porque si las discusiones que vamos a tener para la transformación del sistema de salud se van a zanjar entre nosotros y mirando con la nuca al pueblo, diría Néstor y Máximo, para poder ponernos de acuerdo cómo va a funcionar, pero sin entender qué es lo que el pueblo precisa, o cómo expresárselo de una manera que el pueblo lo pueda comprender y acompañar, no va a haber viabilidad de esa transformación. Me parece que el planteo de Cristina, cuando hizo el planteo de la necesidad de una reforma hacia un sistema nacional integrado de salud, sin duda que lo hacía en base a la necesidad del pueblo de poder tener un derecho distinto, un derecho mucho más eficiente. Y por lo tanto no va a ser la transformación, desde mi perspectiva, una transformación principista, ideologicista, que recoja el modelo que en algún lugar del mundo más nos puede haber gustado. Va a tener que ser una transformación del sistema de salud que se adapte a responder a las mejores necesidades que nuestro pueblo precisa de una mejor resolución a sus problemas relacionados con la salud. Creo que eso, si nosotros ponemos eso por delante, empezamos a discutir las demás cosas de una manera distinta. Si lo que nosotros hacemos no mejora la salud del pueblo, es inviable. Y tenemos que ponernos de acuerdo en ese sector. ¿Cómo hacemos sostenible las transformaciones necesarias para que el derecho a la salud sea mucho mejor? Y hay elementos gráficos clarísimos para entender respecto de cómo hacemos para que la salud sea mejor. Y la primera es, aquel que camina por el sistema de salud, aquel que tiene un problema, aquel que se enferma en el sistema de salud, precisa tener algún amigo, suerte, algún enganche o algo para circular por el sistema de salud para poder acceder a lo que precisa. Porque el sistema de salud no lo acompaña. No está pensado en responder y resolver los problemas del pueblo, está pensado en la lógica del servicio, que dé su atención, que el hospital dé su atención, pero si la atención no se da ahí, no hay forma de articular el sistema para que el pueblo pueda acceder. Y yo creo que nos falta a nosotros esa mirada empática, esa mirada que salga solamente de vislumbrar a los trabajadores y al sistema como el centro del sistema de salud. Tenemos que pensar que el centro del sistema de salud es el pueblo. Yo creo que esta es una primera definición política, es una primera discusión política que tenemos que darnos, porque si nos enmarcamos mal, la discusión va a ser sobre, y es lo que los medios de comunicación han planteado desde que comenzó este debate público, que por supuesto que nosotros es un debate que lleva décadas, pero que en la agenda pública, al menos esta vuelta de discusión, proviene desde fines del año pasado, que la discusión que plantean los medios de comunicación es sobre la tenencia de las cajas. Si el kirchnerismo se queda con la caja de tal, que si las cajas se van a distribuir de tal manera, y nada tiene que ver con ninguna caja esto. Esto tiene que ver con cómo hacemos para que el sistema de salud responda a las necesidades del pueblo. Y cuando fue necesario hacer las transformaciones más profundas para poder tener un sistema de salud que garantice la mejor atención posible en la pandemia, se hizo sin discutir de quién eran las cajas. Se hizo. Y si para eso tuvimos que tener, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, un sistema que integre todas las camas, privadas, públicas, nacionales, municipales, provinciales, si tuvimos que hacerlo, lo hicimos. Y lo hicimos porque no había opción de que nos digan que no. Porque si nos decían que no, se iba a quedar el pueblo afuera de la atención necesaria a la salud, y eso no podía salir así, no podía ser de esa manera. Por supuesto que le encontramos la vuelta, le buscamos la forma de financiamiento, le encontramos, todo eso se encuentra después de haber tomado la decisión política de que qué sucedía en las camas de los sanatorios, de las clínicas, de los hospitales, no importa la jurisdicción ni qué importa quién es el financiamiento, era un dato que nuestro gobierno tenía que tener para poder gestionar la pandemia. Y eso que hicimos con la pandemia, eso que hicimos caminando, hemos visto a más de 4 millones de personas en sus casas, de poder transformar esa mirada biologicista de la salud. Ustedes se acuerdan que se hablaba del programa Detectar y se empezó a intentar imponer en los medios de comunicación que detectar era hisopar y hacer PCRs. Y cuando nosotros caminábamos por un barrio y veíamos 5.000 personas en sus hogares, con su familia, pero tenían criterio para ser hisopados 7 personas. Habíamos visto 5.000 personas que habíamos visto
en qué condiciones estaban, si tenían el DNI, si estaban cobrando el IFE, si tenían las bolsas de alimentos de las escuelas, si había alguien con algún problema de accesibilidad que no podía llegar a un sistema de salud, llevando gente para que se pueda hacer la diálisis porque se han cortado transporte públicos o que pueda acceder a una radioterapia si era necesario. Todo ese trabajo que se hacía, los medios de comunicación decían, ¿pero cuántos hisoparon? ¿7 personas? Ah, solamente a 7 personas vieron. Y hemos visto 5.000 personas en su casa. Y ese trabajo tremendo, territorial, que en muchos casos, y lo digo con muchísimo orgullo, nos acompañaron los directores y los jefes de servicio de los hospitales más grandes internacionales de la provincia de Buenos Aires a caminar por los barrios y entender lo que pasa en el territorio con la gente. Ese trabajo enorme de millones y millones de bonaerenses visitados en sus territorios y que le llevamos el Estado a las casas, primero que es lo que logró que nosotros en la provincia de Buenos Aires no tengamos desigualdad e inequidad en la distribución de esta enfermedad. Y esto es un dato tremendo. Y como decía Dani recién, además estoy muy orgulloso de decir que trabajamos basados en ciencia. Y pudimos investigar las cosas que hacíamos para poder saber si estamos equivocados o no. Y lo hemos hecho con investigadores serios y que eran independientes a nosotros mismos y que nos podían evaluar lo que estábamos diciendo. Y le digo que la seroprevalencia, la distribución de la enfermedad, fue exactamente equitativa, igual, en los barrios más pobres del conurbano bonaerense que en los barrios más céntricos del conurbano bonaerense, que en los circuitos de los trenes donde circulaban las personas, o que en los hospitales, donde estaban más cerca de la enfermedad. En todos lados la prevalencia fue entre el 12 y el 15% hasta fin del año pasado. Eso, si uno se para en un lugar donde no se pensó de esta manera la salud, no se pensó integralmente, no se pensó la responsabilidad del Estado sobre todo el sistema, sino sobre las camas que los hospitales públicos tenían, y no sé qué pasa en el sector privado, en vez de caminar los territorios se decidió poner carpas para hisopar a aquel que tenía un síntoma y todo lo demás quedaba por fuera de la problemática de salud. Los barrios más pobres tienen 42% de prevalencia y en los barrios más ricos 6% de prevalencia. Esa diferencia, que es tremenda, y que sin duda no es una diferencia natural, es una diferencia que se produce por la desigualdad en las oportunidades que tienen los sectores más populares. Y guarda con esta discusión porque se ha dicho hasta incluso públicamente, hay sectores que tienen más contagiosidad porque son más pobres que otros sectores, entonces se tienen que contagiar más que otros sectores. Eso no es así, no es natural. La diferencia tiene que ver con la ausencia de un Estado que sirve para compensar las desigualdades que un sistema capitalista genera. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque no hay recetas mágicas para hablar de un sistema nacional integrado de salud. No hay un texto perfecto que nos vaya a decir cuál va a ser el futuro del sistema nacional integrado de salud. Lo que yo estoy seguro es que el sistema de salud que nosotros queremos es un sistema que tiene que llevarle justicia social a nuestro pueblo. Y que lo vamos a hacer con todo el esfuerzo militante, con toda la construcción necesaria, acompañando a todos, convenciendo, persuadiendo, logrando que toda la dirigencia política entienda que la transformación del sistema de salud nos importa y nos compete a todos, especialmente a los que más necesitan, los que están enfermos. Pero a todos, porque también tiene que ver con la prevención, también tiene que ver con el cuidado, que tenemos que conseguir construir e incorporar lógicas nuevas, educativas nuevas, que no están basadas solamente en el consumo de tecnologías, que no son ni test diagnósticos, ni camas, ni son medicamentos que se venden. Que el sistema de salud son personas que acompañan y que cuidan a otras personas, y que están organizadas, y que son pueblos esas personas también. Y eso es lo que tenemos que discutir y poner como eje central de la reforma que vayamos a hacer. Luego esa reforma tendrá probablemente alguna forma distinta, y espero que así sea también. Una reforma un poco distinta en algún lugar más alejado, en un lugar más pequeño, que en alguna gran ciudad o un gran conglomerado urbano. Esperemos que sea distinto, porque si nosotros tenemos la misma respuesta para todos los problemas, evidentemente esa respuesta no va a encajar en los problemas. Tenemos que tener un sistema que esté preparado para poder dar respuestas necesarias a cada realidad, porque el sujeto principal del problema tiene que ser nuestro pueblo. Y nosotros como Estado tenemos que lograr interpretar lo que el pueblo está necesitando. Y si no somos Estado, y si dejamos de ser Estado en algún momento por la razón que fuera, seguiremos la trinchera que sigamos discutiendo lo mismo y construyendo lo mismo. Siempre pensando que es el pueblo el que tiene que ser el beneficiario completo de esta transformación del sistema de salud que tenemos que dar. Si nosotros pensamos en todo eso, no podemos de ninguna manera
decir no, pero no afectemos la caja. Lo único que tenemos que discutir es cómo hacemos que esto suceda. ¿Quiénes están acá? ¿Cuáles son sus intereses? Sentémonos a charlar con todos los actores. Y yo les digo que nosotros venimos hablando con muchísimos actores. Y con la enorme mayoría de los actores, sectores privados, seguridad social, incluso con la industria. Y cuando nosotros nos ponemos a hablar sobre qué es lo que están buscando, la mayoría quiere un sistema sustentable, sostenible en el tiempo. Todos saben que lo que estuvo pasando en las últimas décadas en el sistema de salud en el mundo, el sistema más rentable, como decía Daniel recién explicando qué pasa en nuestra farmacéutica, es insostenible. Y eso lo saben incluso las grandes industrias de la farma. Por supuesto que no van a renunciar a su parte mientras nadie les ponga un límite. Como siempre, vuelvo a mencionarlo a Dani, pero siempre Dani dice lo mismo. No es culpa de aquel sector que, utilizando su capacidad y la ausencia de un Estado regulador, puso sus prioridades como sector de trabajadores o empresarial por arriba del resto. Es culpa claramente del conjunto de la ciudadanía y sobre todo del Estado y de aquellos que dentro del Estado han traicionado a su mandato popular, a su mandato histórico, y le han entregado parte para que un sector minoritario se quedara con algo que es para todos. Y eso es lo que nosotros venimos a cambiar. Eso es lo que nosotros venimos a cambiar. Entonces yo estoy convencido que esta es una discusión mucho más política que técnica. Mucho más política que técnica. ¿Y cuál va a ser la técnica? ¿Cuál va a ser el final del sistema de salud? Probablemente un proceso histórico de mucho tiempo. Y yo no creo que nosotros podamos escribir un sistema de salud que sea perfecto el año que viene y dentro de 20 años también. Que seguramente las condiciones irán cambiando y el sistema tendrá que ir cambiando. Lo que nosotros tenemos que conseguir construir es el sujeto político suficiente que sea capaz de encarnar estas transformaciones. Todas las demás las transformaciones lo ha dicho Dani. Necesitamos que sea un sistema más equitativo, que integre los recursos humanos, que tenga que ver, que incluya la accesibilidad a las tecnologías. Por supuesto que se ha planteado todo esto. Pero me parece a mí que no debemos confundir la discusión como si fuera una discusión técnica que uno tiene que pensar, me gusta más este sistema, me gusta más este otro sistema. No hay un sistema perfecto, lo que necesitamos construir es la viabilidad política para que se pueda poner un sistema de salud que esté al servicio del pueblo y no al servicio de las corporaciones ni al servicio de aquellos que están sacando la tajada más importante. Porque los que estamos dentro del sistema de salud y no se nos pudrió el corazón, vemos todos los días la injusticia social que significa llegar tarde a hacer un diagnóstico, que no tengamos la tecnología, los recursos, la capacidad para poder ayudar a alguien que sabemos que tenemos que hacer para que no sufra, para que no se muera o para que no se enferme y no lo logramos hacer. Y si nosotros no nos organizamos para resolver ese problema, lo único que nos queda termina siendo transformarnos en parte de ese sistema que produce esta desigualdad. Yo estoy convencido que estamos en condiciones, que el momento histórico se produce no solo por la pandemia, sino porque la pandemia nos encuentra con un movimiento sanitario capaz de convocar miles y miles de compañeros y de compañeras en todo el país y con una conducción política capaz de interpretar las necesidades del pueblo y de confiar en sus compañeros y compañeras del sector de la salud para llevarla adelante. Creo que ese es el capital principal que tenemos ahora y que lo único que nos queda por delante es no imaginarnos enemigos que no sean necesariamente enemigos y no ponernos a discutir sobre cómo alguien destruye a otro enemigo, sino cómo nos ponemos a discutir para que todos entendamos que hay que construir una salud que esté al servicio del pueblo. Cuando nos pongamos a discutir esta salud al servicio del pueblo, estoy convencido que la enorme mayoría de los que nosotros hoy pensamos que no van a estar de acuerdo con nosotros nos van a acompañar, van a estar de acuerdo con nosotros. Y más allá de quién es el protagonista o quiénes son los protagonistas, tenemos que lograr persuadir a la enorme mayoría del pueblo y de los sectores que tienen que ver con la salud para hacer la transformación necesaria. Se va a poder hacer, lo tenemos que hacer, y al menos yo lo planteo generacionalmente, es parte de nuestra responsabilidad histórica. Muchas gracias.